Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos los que están viendo esta grabación y los bendiga y los prospere en todo lo que les haga falta. Dios Todopoderoso, Jehová Dios, se cansó de los sacrificios y del día de reposo. Isaías capítulo 1, versos del 1 al 13. En el libro de Oseas capítulo 6, verso 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor Jesús vino a sanar los enfermos en el día de reposo. San Lucas capítulo 4, verso 31 al 41. Él estuvo todo el sábado y el primer día de la semana, el lunes, haciendo su trabajo, su labor de Dios, y predicaba el reino de Dios. Ese es el verdadero y único evangelio que se debe de extender en la tierra. El Señor Jesús también perdona pecados. Por eso es que en el bautismo hacen el nombre del Señor Jesús. Y esto le molesta mucho a Satanás. Por eso es que desde el internet siempre ponen tropiezos, pero se las va a ver directamente con él en el juicio. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18. Todo el que estorba se la va a ver con el Señor Jesús, y en esta pandemia, que es la cosecha de la cizaña, se puede ir. San Mateo capítulo 13. Se puede ir al horno de fuego, así lo dice. El Señor Jesús preparó a sus discípulos para que llevasen la doctrina del reino de Dios por todo el mundo. Pero en San Mateo capítulo 10, verso 40, dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. San Juan capítulo 13, verso 20. El Señor Jesús también dijo: no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, en el Señor Jesús. Y ellos fueron por todo el mundo predicando el evangelio del reino, bautizando a las personas en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versos 38, capítulo 10, versos 47 y 48, capítulo 19, versos 1 al 6, y primera de Juan capítulo 2, verso 12. San Lucas capítulo 24, verso 36 al 49. Y todos los que creyeron y recibieron el evangelio pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Y todos fueron una unidad con el Señor Jesús. San Juan capítulo 17, versos 21 al 23. Y así hicieron la voluntad del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versos del 1 al 5. San Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Y el Señor Jesús dijo, referente a ellos, ¿verdad?, que les tenía preparada morada. Y cuando ellos mueren, sus almas llegan más allá del sol, donde el Señor Jesucristo les tiene preparadas las moradas. Y así pudieron ver y entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 3, versos del 1 al 5. Y sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. El Señor Jesús dijo: Padre, no ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
San Juan capítulo 17, verso 20. Y el Señor Jesús dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. San Juan capítulo 17, verso 24. Y todos los que no estén bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, sus nombres no estarán registrados en el libro de la vida. Esto por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. San Juan capítulo 3, 18. En estos tiempos de la pandemia, lo que está sucediendo es la gran cosecha de la cizaña. En todas las iglesias, en todos los lugares, va a haber tijera, va a haber corte. De todos los que no se esforzaron, no trabajaron, no expandieron el Evangelio conociendo la verdad. Así lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 20. Porque la ira de Dios está sobre todos aquellos los que detienen con injusticia la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué con injusticia? Porque conociendo la verdad, detienen la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo el que no predique la verdad, se las va a ver con Dios. Todo el que no esté predicando el Evangelio de la verdad, se las va a ver con el Señor Jesucristo. Así dice en la Biblia, así dice en San Juan capítulo 8, 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchas personas ahorita están buscando la verdad. Muchas personas ahorita no saben qué peligro corren con esta pandemia y de las otras pandemias que vienen. Esto no va a parar. Esto ya empezó. Estamos en el principio de la tribulación. Todos estamos de rodillas ante el Señor Jesucristo. Así dice en la Escritura. Porque escrito está que ante mí se doblará toda rodilla. Y no nada más los cristianos, sino todos estamos obligados a obedecer a las autoridades de gobierno y sanitarias, que si ellos dicen que hay que traer mascarilla, protegernos, porque podemos ser contaminados y contaminar a los demás. Y si en el lugar de reunión no obedecemos a los gobiernos, estamos en pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que nosotros debemos de sujetarnos a toda autoridad de la tierra, porque es puesta por Dios. En estos tiempos, ¿para qué quieren saber lo que viene más adelante? ¿Para qué quieren saber si se está construyendo un tercer templo?
¿Para qué quieren saber de las profecías que ya pasaron? Si ya se cumplió Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, cuando arrestaron al Señor Jesús. Ya se cumplió Isaías capítulo 7, 14, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya se cumplió también Isaías capítulo 9, verso del 1 al 6. Ya se cumplió Isaías capítulo 11, verso 1 y 2. Ya se cumplió Isaías capítulo 53. Ya se cumplió Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, donde Dios anunció el nuevo pacto, porque el antiguo pacto los mismos israelitas lo violaron. Así dice en la Escritura. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. No enseñará más ninguno, ni a su hermano, ni a su prójimo, ni al más pequeño, ni al más grande de ellos. Dice, porque todos me conocerán. Y le conocieron cuando nació de María Virgen, de esa mujer, ¿verdad?, que fue seleccionada por Dios. Y nació el Espíritu Santo Jehová con su nuevo nombre, Señor Jesús, que en hebreo quiere decir Yeshua. Pero el nombre de Jehová no se debe mencionar. Así está. Y todo el que lo mencione pasa a ser un desobediente con el único y eterno Dios, que es el Espíritu Santo y Padre de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, como dice en la Escritura, el apóstol Pedro le dijo a los judíos, dijo, porque ellos habían crucificado, la casa de Israel había crucificado al autor de la vida. Dice, a este le hizo Dios Señor y Cristo. Y muchos ahorita le dicen Jesús, en el nombre de Jesús. No respetan su señorío, no lo reconocen como Señor. En el nombre de Jesús esto. Y yo declaro que en el nombre de Jesús. ¿Qué es declaro? Esa palabra es declarar, es confesar algo. ¿Por qué predican mentiras? Y la gente que está ahí, que no escudriña la Escritura, que no la lee, no se alimenta, que es el alimento del Espíritu, sencillamente están todos desnutridos, como dice en el libro de Hebreos, porque están en la apostasía, debiendo, no, el apóstol Pablo, porque no dijo, no les puedo dar alimento pesado, sino leche, porque no lo digieren. ¿Para qué quieren saber qué hizo Moisés? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Que cuántos murieron en las guerras de Abraham? ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber las profecías que faltan? En cómo se cumplieron las profecías. Lean San Lucas capítulo 24, verso de 36 al 49. Allí el Señor Jesús dice que en Él se cumplieron todas las profecías, que así estaba escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase el tercer día. ¿Para qué escudriñar más si no están bautizados en el nombre del Señor Jesús? Así dice en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús a Nicodemo le dijo, si no nacieres de nuevo,
no verás el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no entrará al reino de Dios. Y de esa manera única